El versículo era Isaías capítulo ¿qué? 58:6. ¿Qué dice Isaías 58:6? Así a la carrera, como decimos por allí. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, desatar las cargas de opresión y que rompáis todo yugo, dejar ir libres a los quebrantados. Eso dice, no lo busque, usted ya se lo sabe de memoria. Vamos a leer ahora a Jonás, pero quiero explicarles algo rápido allí. Cuando hablamos de ayuno, Dios escogió una forma de ayunar. Yo ya les he explicado. Dios escogió una forma para ayunar. No es el ayuno que uno escogió, sino Dios escogió una forma de ayunar. ¿Y cuál forma de ayunar escogió Dios? ¿Para qué se ayuna? Para romper ligaduras, para desatar cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados. O sea, la persona que no ayuna tiene yugos, está atado y está en una cárcel espiritual. ¿Sí o no? Si la gente entendiera esto estuviera lleno aquí de gente, hermano. Pero, ¿qué es una atadura, pastor? ¿Qué es una ligadura? Una atadura es una persona. No puedo dejar a esa persona, es una atadura. No puedo, una carga, es la escasez, el yugo, estar cargando con la pobreza, con la escasez, con lo normal, con lo mínimo, con el maná. Cuando usted entra en tiempos de ayuno, se rompen esos yugos. Pero el diablo se va a oponer. El diablo va a mover los infiernos para que usted no se congregue, para que usted no ayune, para que usted no ore. Menos mal que usted ya sabe. Amén. Entonces Jonás, capítulo 1. ¿Encontraron Jonás? Jonás, dice la palabra del Señor en Jonás capítulo 1, versículo 1. Leemos la palabra bajo los tres poderosos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a dónde, a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Puede tomar asiento, gloria a Dios. Miren, hermanos, Dios ha colocado un propósito en usted y en mí. 1, 2 y 3. El resto no tiene propósito. Hermano, Dios colocó un propósito en usted y en mí. Dios nos creó. Cuando Dios nos estaba creando, estaba pensando en algo. Amén. Usted y yo no somos un accidente ni el producto de una noche de pasión de sus padres. Dios estaba pensando en algo cuando te creó. Dios estaba imaginándose algo, porque Él tiene poder, Él es creativo. Amén. Cuando te estaba formando, cuando te estaba haciendo en la eternidad. Recuerde que usted, hermano, no empezó aquí en la tierra. Usted y yo venimos del cielo. Por eso cuando le pregunten, ¿usted de dónde es? No, yo soy de Manizales, yo soy de Palmira. No, usted viene del cielo, que aterrizó en el hospital. Porque nosotros venimos del cielo. Tenemos nuestra ciudadanía, ¿es dónde? Es celestial. Entonces, cuando Dios te estaba formando, te hizo en la eternidad, Él estaba pensando en algo. Diga conmigo, propósito. Dios no te creó crearte porque somos cualquier persona por allí o por llenar un hueco en una familia. No, Dios te creó para algo. El problema es que usted y yo tenemos que preguntarle y decirle: Señor, ¿usted para qué me creó? ¿Para qué estoy en esta tierra? Porque hay gente que está gastando energía, está gastando fuerzas, días, vida, haciendo cosas que Dios no los mandó a hacer, estando en lugares donde no deben de estar. Amén. Y yo colocaba un ejemplo, hermano. Usted puede tener un celular, un iPhone, el 20 y pico, no sé por dónde va, hermano, el Pro Max, yo no sé qué. Y ese celular vale como 7 millones de pesos. Y ese celular usted lo puede colocar para un pisapapel. ¿Le va a funcionar? Claro, él puede servir para pisar un papel, ¿cierto que sí? Pero ese es el propósito de ese celular. Muchos dicen, usted puede llegar a una oficina y ve, ese señor tiene ese celular para pisar un papel. Si supiera que es que ese celular hace tantas cosas tan impresionantes. Toma buenas fotos, graba buenos videos, tiene buena capacidad para almacenar. ¿Cierto que sí? Lo mismo pasa con personas, hermano, que personas, hermano, Dios los creó con un propósito grande y claro, pero están haciendo cosas que no deben de hacer. Están en trabajos, en lugares donde no deben de estar. Están haciendo cosas. Pastor, entonces renuncio a mi trabajo. No, el área a seguir es que usted y yo tenemos que entrar en tiempos de oración, en tiempos de ayuno. Menos mal que los estamos haciendo, para que Dios te revele y te alinee con su voluntad. Porque si Dios estaba pensando en algo cuando te creó, cuando usted encuentra el propósito, usted se le van a abrir las puertas. Por eso hay gente que no se le abren las puertas, va de fracaso en fracaso, porque no ha encontrado el propósito, porque se deja guiar por sus emociones, por lo que le gusta, por lo que no le gusta. Es que no me gusta esto, es que no me gusta aquello. Y esas emociones lo están engañando y lo están llevando al fracaso.
Aquí dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Jonás: ve y levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Ese era el propósito de Jonás. Amén. Jonás tenía un propósito: hacer la voluntad de Dios. Dios le dijo: usted tiene que ir a ese lugar, debe de ir y pregonar el pecado que está haciendo esa ciudad. Pero como todo buen ser humano, hermano, no le gusta hacer la voluntad de Dios. A la gente hace lo que le gusta, lo que le parece, lo que le cae bien, lo que no le cae bien. Eso es lo que hace mucha gente. Menos mal que aquí no hay ninguno. Amén. No, es que a mí no me gusta, pastor, a mí no me gusta esto, no me gusta aquello. ¿Y quién preguntó si nos gusta o no nos gusta? El día que usted le entregó la vida al Señor, usted y yo firmamos un contrato. La Biblia dice en la primera carta a los Corintios: ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ya le pertenecemos a Dios, porque fuimos comprados por precio. Entonces ya tus gustos, tus anhelos, tus sueños vienen a ser nada con los míos, nada. Es dura la palabra, pastor. ¿Por qué me habla así, pastor? No, le estoy hablando lo que dice las Escrituras. Entonces, no, es que a mí no me gusta esto, es que a mí no me gusta aquello. Muy bien dicho, no te gusta, pero como no es lo que a ti te guste, sino lo que Dios diga. Jonás no quería ir allá, hermano. No quería ir allá. Y uno dirá: pero ¿por qué no quería ir allá? ¿Por rebelde? Cuando usted se va a la historia, porque aquí tiene que tener una referencia histórica, no bíblica. La referencia histórica, claro que la Biblia sí lo dice, en Nahum. Cuando usted lee el profeta Nahum, allí usted se va a dar cuenta de todas las atrocidades que hacían los ninivitas. Nínive era la antigua Babilonia, hablándolo geográficamente. Nínive, hermano, era una ciudad donde eran perversos, donde iban a los israelitas y los desollaban vivos, los quitaban la piel, los descuartizaban a sus hermanos. Nínive cogía, hermano, y cogía a los israelitas, los robaba, los prostituía, los mataba, los esclavizaba. Que venga Dios y le diga: venga, usted tiene que ir a predicarles de una salvación a ese pueblo para que yo lo salve. ¿Cómo se sentiría el corazón de Jonás? Por eso es que Dios dice que usted y yo tenemos que amar a nuestros enemigos. Si alguien te hizo algo malo, usted y yo tenemos que perdonar. Usted y yo tenemos que ir, hermano, y pedir perdón. Si usted hizo el mal, así no lo haya hecho, así usted tenga la razón. ¿Tenía razón Jonás de haber estado enojado con los ninivitas o con Dios? Tenía toda la razón. Pero el que tenga la razón no quiere decir que le dé la capacidad o le dé el derecho de odiarlos. Pastor, es que ese tío mío me violó, ese papá mío me manoseó, ese papá mío me hizo esto, lo otro. Es que sí, tienes razón, pero no te da el derecho de odiar, tenés que perdonar. Es que no me cae bien esta persona, es que no me cae bien esto. Sí, tiene toda la razón, pero no te da el derecho de odiarlo, de guardar rencor. Entonces Jonás, hermano, él tenía un odio por ese pueblo. Amén. Y es impresionante, hermano, leer que alguien quiera huir de la presencia de Dios. Aquí dice que en el versículo 3 dice: y Jonás se levantó, léalo, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de qué? Miren, hermanos, es impresionante. ¿Cuántos queremos estar en la presencia de Dios, conocer a Dios? ¿Cierto que queremos conocer a Dios? Y esta persona quería huir de la presencia de Dios. Tan raro eso, que a veces nuestros deseos, a veces nuestros gustos, a veces el odio, el resentimiento, hermano, puede más la odiosidad de la gente que estar cerca de Dios. Eso es algo tremendo, hermano. Eso es algo que está tan arraigado en el corazón de la gente que tiene problemas de rencor, problemas de odiosidad, hermano. Eso es hay gigantes, hay gente que tiene esos gigantes. Pastor, ¿cómo se puede huir de la presencia de Dios si la Biblia dice en Salmo 133: ¿a dónde iré de tu presencia? Huiré. Si estás en lo alto, y empieza a describir el salmista, hermano, que Dios lo llena todo. Pero hay una forma de huir de la presencia de Dios, porque aquí lo dice: a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, de Jehová.
¿Se puede ir lejos de la presencia de Jehová? Sí. ¿Cómo, pastor? Cuando no se hace la voluntad de Dios. Cuando uno va en contra de la voluntad de Dios, hermano, se sale de la presencia de Dios, se sale de la cobertura, se va lejos de donde está Dios. Aunque está en todo lugar, en esa persona no se va a manifestar Dios. Y si no se manifiesta Dios, hermano, ¿quién se manifiesta? Porque aquí están los dos, o se manifiesta Dios o se manifiesta el enemigo. Nadie está intermedio. Nadie está intermedio. Amén. Hay dos reinos nomás, dos reinos. Hay un problema, hermano, la gente no hace lo que Dios le dice, sino que hace lo que le parece, lo que le gusta. O si la mayoría lo hace, eso hace la gente. ¿Sabe por qué? Porque hay una mentalidad, el Señor me dijo que hay una mentalidad en el lado occidental de la tierra, hay una mentalidad de democracia. ¿Qué es la democracia, pastor? Todo está sujeto a votación. Entonces, si la mayoría está de acuerdo o lo hace, entonces la gente corre para allá y lo hace. Diga conmigo democracia, que es todo sujeto a votación. Le voy a decir por qué es malo en el Señor. Porque es que en el Señor no hay democracia. En el Señor hay una monarquía, donde hay un rey que dice lo que se tiene que hacer y de ahí para abajo todo el mundo tiene que obedecer. En el Señor no hay democracias. Por eso hay iglesias donde meten las cosas a democracia. ¿Y cuántos votan para que se haga esto? Yo voto. Ahí ya no está Dios, ya salió desde hace rato. Por eso nombran a personas preguntándole a otros, no orándole a Dios. Cuando no se le ora a Dios, hermano, no se tiene la voluntad de Dios. Y si no se tiene la voluntad de Dios, es un fracaso. Cuando se deja meter la democracia en la vida de uno, perdió. Porque usted lo dirige, no la votación, no la mayoría, sino Dios. En el Señor se mueve la monarquía. ¿Qué es una monarquía? Es un reino. En el área oriental, hermano, la gente entiende más rápido, aprende más rápido. ¿Por qué? Porque siempre en Inglaterra hay una monarquía. La reina, hermano, gobernaba. Ahora ahí no sé cómo estará la cuestión, pero en los lados orientales había un emperador, había un rey, siempre eran regidos por Dios. Pero en el lado occidental hay, hermano, por eso es que hay tanta rebeldía, tanta necedad en el cristiano. Porque todo está sujeto a votación, a la mayoría, a lo que me parece. No es que a mí no me parece. No es que mucho, es que hermanito, no, pues, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Diga conmigo carácter. No tiene que tener carácter, hermano, y criterio en el Señor. Decirle, bueno, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? A mí me gusta esto, otros están diciendo esto, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Esto, bueno, listo, el resto no me importa. Yo hago lo que Dios dice. Pero ese es el gran error que hay en el lado occidental, hermano, que estamos metidos, la mayoría, que tenemos que renunciar y matar de nosotros. Amén. Porque nos dejamos, hermano, seducir a veces por lo que me gusta, por mi pensamiento, por lo que yo pienso, y resulta que estamos equivocados. Amén. Entonces, hermano, ¿se puede estar lejos de la presencia de Dios? Sí. Cuando no se hace la voluntad de Dios, nos alejamos de la presencia de Dios. Amén. Sigue diciendo aquí, hermano, dice, y pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, en el versículo 3. Mira, hermano, hay gente que Dios les dice, haga algo, y la gente hace lo contrario. Porque es que me parece, porque es que yo creo que así es mejor. Es que a mí me parece. ¿Y sabe qué están haciendo? Están pagando un pasaje muy caro, haciendo cosas que no deben de hacer. Hay gente, hermano, que se podían haber ahorrado muchos años de sufrimiento haciendo algo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Pero no, la gente hace otras cosas. Se va para otros lugares, hace otras cosas. Dios le dice, haga esto. No, yo quiero hacer esto porque a mí me parece, porque es que yo creo que es mejor. Dios es al contrario, acuérdese. De eso tan bueno no dan tanto. Las cosas en el Señor no son tan fáciles, hermano. Dios siempre, cuando uno, porque es que mire,
A mí, yo he aprendido en mi tiempo de cristiano de que cuando usted y yo estamos pasando por una situación difícil y le oramos a Dios, cuando usted y yo nos arrodillamos a orarle a Dios para que nos ayude en cierta situación, el diablo también se arrodilla con usted y conmigo a escuchar a ver qué dices. Recuerde que, hermano, a veces el diablo le presenta una solución rápida, instantánea, rápida. ¡Ay, esto está bueno! Pero a veces nos dejamos deslumbrar por eso. ¿Qué hizo el diablo con Jesús? Jesucristo, hermano, terminó el ayuno. ¿Y qué hizo el diablo? Le mostró todos los reinos para deslumbrarlo. Yo siempre he analizado que la primera oferta, la mayoría de veces, no viene de Dios. Pero es que, pastor, es que ya se me cuadró, ya todo está cuadradito. El 99% no es así. Dios te dice, espere. En el Señor usted y yo tenemos que esperar. Pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí y me oyó. Pero la gente quiere todo rápido, ¿no? Ya, no rápido, cuadrar todo. Hay un temor, hay un miedo. La gente no quiere esperar. Usted y yo tenemos que esperar. Porque el diablo le presenta las ofertas y resulta que termina tomando una mala decisión y demorándose más. Y después sale de fracaso en fracaso y más, y más, y más, y más, y más. Y pierda tiempo. No nos sentamos a decir, Señor, ¿eso es lo que tú quieres? Señor, es que me salió esta oportunidad. Es de parte tuya, Señor. Sino que la gente se deja deslumbrar. ¿Qué hubiera pasado donde Jesucristo no la tuviera clara y no tuviera discernimiento? Él ha cogido esos. Él venía ya con ese poder impresionante, hermano. Venía con esa unción de los 40 días de ayuno. Y el diablo le sale al encuentro. Cuando Dios va a empezar a usar una persona, o va a empezar el ministerio, o va a empezar a bendecirlo, el diablo le sale al encuentro a esa persona para estorbarle en el propósito de Dios. Y los que no tienen discernimiento, y los que no son entendidos en la palabra, se le toman, hermano, le toman eso al diablo y lo saca del propósito, lo retira del propósito. Y si al principio puede ser color de rosa, pero llega el momento, lo que no es de Dios, hermano, no es bendecido. No es bendecido. Entonces, ay, no, ¿y qué pasó? No, pues esto, lo otro. Hermano, en una ciudad por allá, el Señor estaba bendiciendo una familia. Estaban sirviendo los hijos, los nietos. Y llegó, hermano, no, vámonos para España. Los recogió a todos. Le dije, hermana, no se vayan. Se fueron. Después terminaron llamando, hermano, los muchachos se fueron para el mundo. Las otras personas con ganas de venirse, aburridos. Porque se dejan deslumbrar. Se dejan deslumbrar por las cosas, hermano. Un momentico, eso está muy chévere, eso está muy bonito, pero un momentico, déjeme, yo le oro a Dios. Señor, si eso es suyo, Padre, que prospere. Si no, Señor, desbarata todo eso. Dios se va a sentir honrado cuando usted pone adelante al Señor. Pero cuando ya la persona ha tomado una decisión en el corazón, ya Dios no puede meterse allí. Dios no se mete en la voluntad humana. No se mete en la voluntad humana. Entonces, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, ¿qué sigue diciendo aquí en el versículo 4? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que ¿qué? Que se pensó que iba a ¿qué? Que se iba a partir la nave. Cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, se van a levantar vientos, tempestades tan grandes que se va a partir tu comodidad si no hacemos la voluntad de Dios. Se levantan cosas terribles, hermano. Momentos difíciles en la vida cristiana hay, claro que los hay, pero se pueden sobrellevar. Pero cuando uno va en contra de la voluntad de Dios, uy, hermano, se le levantan cosas terribles. Y usted piensa que se le va a partir el alma. Yo he vivido esas situaciones, hermano. Yo he vivido esas situaciones. Las cosas se empiezan a complicar. El versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo.
y cada uno proclamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mira, hermano, cuando uno deja montar en su vida esa terquedad, le va a echar a perder todos los enseres. Todo se le empieza a perder, todo se empieza a dañar. Y peor, cuando deja montar a personas en la vida de uno, hermano, va a echar a perder todas las cosas. Hasta que no saque esas personas de la vida de uno, no va a poder, hermano, prosperar. La tempestad no se va a calmar. Y hasta que no saquemos esas cosas, no va a quitarse la tempestad, hermano. Y lo peor de todo es que dice la Biblia aquí que él se había bajado al interior de la nave. Esas cosas, hermano, se meten en el interior del ser humano tan arraigadas que para sacarlas es difícil. Es difícil, pero no imposible. Y lo peor de todo es que echan a dormir el propósito de Dios. Lo echan a dormir, hermano. Hay gente que tiene un propósito de Dios grande, pero ¿qué pasa? Por hacer lo que a ellos les gusta, lo que les trae placer, se ponen, hermano, se echan a dormir y apaciguan el propósito. Pero déjeme decirle algo, hermano, que el propósito de Dios se tiene que cumplir. Ese propósito de Dios no se deja de cumplir. ¿Cuál era el propósito de Jonás? Ir a predicar a Nínive. El propósito se cumplió. A la final se cumplió, ¿cierto que sí? Hizo la voluntad de Dios Jonás, pero ¿cómo la hizo? Vomitado. ¿Cómo quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Vomitado? ¿Dentro de un pez o sin necesidad de esas cosas? Claro. Pero la gente, hermano, por la terquedad, por la necedad, por hacer lo que le gusta, hermano, hace que Dios diga, usted no quiere por las buenas. Bueno, es como mi hijo. Yo a mi hijo lo cojo y le digo, mi hijo, debe hacer esto, debe de hacer lo otro. Me dice, pero papá, usted sabe cómo son los niños, ¿no? Y me dicen, no, papá, que esto, que lo otro. Entonces yo le digo, mi hijo, aquí hay dos formas. Usted lo haga bien o con la otra, con la varita. Dígame cuál de las dos quiere. Porque es que, hermano, mire, el cristiano lleva al límite a Dios. Lo llevamos al límite. Las personas llevamos al límite a Dios. Donde Dios nos está diciendo, haga esto, pero el ser humano dice, no, yo quiero hacer mejor esto porque me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Llevamos al límite a Dios y ya Dios viene a reprendernos. Porque la Biblia dice que Dios al hijo a que ama lo castiga. ¿Cierto que sí? Y al que tiene por hijo lo azota, hermano. Terrible eso. O lo hacemos azotados o lo hacemos, hermano, por voluntad. Cuando yo le digo, mi hijo, haga tal cosa, y él me dice, sí, señor, ya. Él va y lo hace. Entonces, ¿se va a cumplir el propósito, sí o no? ¿Cierto que sí? Entonces Jonás, con tanto odio, resentimiento y situaciones que tenía en contra de ese pueblo, le tocó que ir a dar esa palabra. Hermano, ¿por qué tenía que ser Jonás? Porque es que mire, aquí Dios me enseña algo, y es de que Dios a cada persona le dio un propósito. Y si Dios dijo que era por boca de Jonás que iba a ser salvado ese pueblo, hermano, no iba a ser por boca ni por el propio Jesucristo. Uy, ¿cómo hay que decir eso, pastor? Claro, porque Dios dijo que era Jonás. Por eso hay gente que le predican el evangelio y no creen, no pasa nada. Pero llega otra persona y les dice, y esa persona, sí, a esa persona sí, hermano, le creen y se puede convertir la persona. Porque ese es el propósito de esa persona. Pastor, es que se le ha predicado a esta persona. Mi mamá nació en un hogar pentecostal. La llevaban a la iglesia años, 50 años, hermano, desde que nació. Presentada en la iglesia, la llevaba mi abuela pentecostal toda la vida, y hace como 7 años que se vino a convertir. Ya está bautizada, ya le sirve al Señor. Pero fue, hermano, tantos años diciéndole el uno el otro, hasta que llegó una sola persona, hermano, y empezó a ir a la iglesia. Empezó a buscar del Señor. Mi esposa le dio el discipulado, los primeros niveles.
Entonces hay personas que Dios colocó, hermano, a cada uno nos dio un propósito. Por eso, hermano, hay un propósito en cada persona. La Biblia dice en ese mismo Salmo capítulo 40, dice: y me hizo sacar del lodo cenagoso, ¿cierto? No que Dios lo sacó, sino que me hizo sacar. O sea que Dios va a utilizar a personas para sacarte del pozo, del lodo cenagoso. No que Él mismo lo saque. Hay personas que están facultadas, que Dios le dijo: usted va a sacar del lodo cenagoso a esta persona. No va a haber otro, no va a haber otra persona. Así que mira al que tiene a su lado, dígale: si usted supiera quién soy yo, tráteme bien. Sí, porque te puedo sacar del lodo cenagoso. Dios va a utilizar a personas, hermano, para eso. Y mucha gente menosprecia ministerios, menosprecia personas, menosprecia gente, no sabiendo que esa persona le puede catapultar y introducirlo en la tierra prometida, como Moisés o como Josué. Porque Dios va a utilizar personas, hermano, para introducirte a tierra prometida, a tierra donde fluye leche y miel. Y hay gente con odios, con resentimientos, perdóneme la expresión, con tontadas, con la persona que Dios colocó para introducirlo en la tierra prometida. Están pateando la lonchera, la bendición. Porque Dios va a usar a alguien para introducirte. Dios va a usar a alguien para que reparta la heredad, como a Josué. Usted mira la transición del pueblo de Israel. Moisés los sacó de casa de Egipto, los llevó por el desierto, pero Josué fue el que le repartió la tierra. Hay personas que van a repartir tu heredad. Usted no lo cree todavía. Entonces la gente, hermano, que se lleva mal con el líder, con el director, hermano, sabiendo que de pronto esa persona, Dios colocó la unción para darte la herencia en el Señor. Pastor, deme Biblia. Josué. ¿Quién repartió la tierra? No fue ni Aarón ni Moisés, fue Josué. ¿Qué tal que hubiera pasado donde la gente hubiera menospreciado a Josué cuando lo nombraron a él después de Moisés? No habían podido recibir nada. Es que ese muchacho, vean eso, ¿no? ¿Cómo así? Ese ni siquiera, ese que porque andaba ya a las faldas de Moisés, el lambebotas. ¿Sí? Vean, ese lambón a toda hora. La Biblia dice que siempre Josué estaba a la puerta del tabernáculo. Moisés tenía hijos. ¿Quién era el prospecto para que heredaran el ministerio? Los hijos de Moisés. Pero Dios le dijo: el ministerio no es vitalicio, no se hereda. No se hereda, sino que yo se lo doy a quien yo quiera. Yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Entonces, ¿quién fue el sucesor? Josué. Y el pueblo dijo: amén. ¿Y qué recibió? La heredad. ¿Qué tal donde se hubieran puesto con cosas? No, es que que aquello, que es que aquí, que es que allá. Entonces no hubieran podido recibir la herencia. En Cristo no la han podido recibir. Entonces, hermano, hay que sacar todos esos detalles del corazón, esos detallecitos, porque hay gente que no hereda por eso. Amén. ¿Qué hora son? Las 11 ya. Después hablamos, hermano, sobre el poder que hace el ayuno.